Y Nehemías, y el rey le dice, ¿qué pides? Y Nehemías le dice, voy a orar. Él no se lo dice en alta voz, él piensa, voy a orar, tengo que ganar tiempo. Y le dije, y aquí cuenta, porque este libro es un recuento de Nehemías, y dice, y le dije al rey, si le place al rey y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré. Entonces el rey me dijo, y la reina estaba sentada junto a él. ¿Quién es esta reina? Yo quiero que ustedes fíjense, que está entre paréntesis, dice, y entonces el rey me dijo, y la reina estaba sentada junto a él. Esta es la reina Esther. Y entonces dice el rey, ¿cuánto durará tu viaje? ¿Y cuándo volverás? Y agradó al rey enviarme después que yo le señalé el tiempo. Además dije al rey, si le place al rey que se me den cartas por los gobernadores al otro lado del río para que me ofrezcan el paso hasta que llegue a Judá. Vuelvo a repetir, para nosotros Nehemías es un hombre muy importante. Nehemías es un hombre que lo conoce el mundo entero por generaciones tras generaciones. Pero allí en ese momento donde está sucediendo esto, Nehemías no es nadie. Nehemías sencillamente es un copero, y el copero es el que toma el vino antes que el rey. Para si van a envenenar al rey, se envenena el copero. Y este hombre, Nehemías, que está triste, todo lo que ya sabemos, va donde está el rey, pero hay algo, y vuelvo a hacer énfasis en esto. Entonces oré a Dios de los cielos. Y le dijo al rey, si le place al rey y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, el protocolo, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré. Entonces el rey me dijo, y la reina que estaba sentada junto a él, ¿cuánto durará tu viaje? ¿Y cuándo volverás? Y agradó al rey enviarme después que yo le señalé el tiempo. Y no se quedó ahí, sino que le pide todavía cartas, salvoconductos, para cuando él pase por los territorios ocupados por el imperio, pase sin ningún tipo de problema. Y ya estamos hablando del versículo 2, perdón, del capítulo 2 de Nehemías. Y cuando Nehemías se dispone a salir y él comienza a caminar y comienza a cortar los árboles al otro lado del río y enseña con sus cartas y envió capitanes del ejército de gente de a caballo para que lo llevaran. O sea, él iba con un séquito de personas que no eran cualquier persona, eran la guardia del rey de Asiria que iba con Nehemías. Y cuando en el verso 10 aparece algo, algo que verdaderamente, tempranamente hace su aparición en la escena. Y dice el verso 10, verso 2, capítulo 2, pero oyéndolo Sanballat, Horonita, y Tobías, el siervo amonita, les disgustó en extremo que viniese alguno para procurar el bien de los hijos de Israel. Cuando dicen gloria a Dios. Aprendimos ayer también, y esto es parte de lo que habíamos hablado ayer, aprendimos también que este Sanballat y este Tobías, acuérdense que estaban liderando, escuchen esto, lideraban a un pueblo que había quedado, a un éxodo que había quedado, o mejor dicho, un residuo que había quedado en Jerusalén. ¿Por qué? Porque lo mejor de toda la ciudadanía de los judíos fue llevada a cautiverio. Y ahí lo que quedaban era gente que no tenía ningún valor. No quedaba ningún valor. Y este Tobías, y este Sanballat eran personas que eran escurridizas. Nosotros decíamos que eran personas, este tipo de personas son personas carnales. Son tipos de personas que son lobos vestidos de oveja,
que tú lo ves y dices, wow, qué clase de líder tengo, cómo me ama. Este era Sanballat y este era Tobías. Estos dos personajes eran enemigos acérrimos de Dios. Y dice que no les gustaba, los disgustó en extremo que viniera alguien a reconstruir la destrucción que había dejado el imperio babilónico en Jerusalén. La gloria, oigan esto, la gloria del judío es Jerusalén. La gloria del judío era el templo de Dios. Era la gloria de los judíos. Y este Sanballat y Tobías, usted dirá, ¿por qué hace un oronita y un amonita en medio de los judíos? Cuando esta gente son enemigos de los judíos. Porque cuando el pueblo, no se levanta nadie a dirigir, el enemigo dirige al pueblo. Es necesario siempre estar bajo la cobertura de Dios. Es necesario estar siempre haciendo las cosas correctamente y teniendo siempre bajo la cobertura de un siervo de Dios. ¿Por qué razón? Porque cuando no hay un siervo de Dios dirigiendo la congregación, se aparece Satanás con sus Tobías y con sus Sanballat. Eso lo hemos aprendido, los conocemos, lo sabemos. Y aquí aparece Sanballat y Tobías dirigiendo a un remanente, que no tenía valor, desvalorizado por completo el remanente, de personas, eran gente discapacitada, eran gente que de bajo nivel cultural, era gente que no servían para nada. Tres emigraciones había habido en Jerusalén en ese tiempo por parte de los babilónicos. Se habían llevado a personas para Babilonia y lo que había quedado no era nada. Y se aprovechó el enemigo. ¿Por medio de quién? De Sanballat y Tobías. Porque estos dos personajes son los malos de la película. Son las personas que vienen a socavar lo que Dios quiere hacer. Siempre que hay un hombre de Dios que se levante, o un grupo de hombres de Dios que se levanten a hacer la obra de Dios, Satanás levantará a hombres de él, a Sanballat y a Tobías, para ir en contra de lo que va a hacer Dios, o lo que va a hacer el pueblo de Dios. De eso nos tenemos que acostumbrar. Y yo les decía ayer, nosotros somos una iglesia virtual. Y digo que somos una iglesia virtual no porque haya existido anteriormente una iglesia virtual, sino hemos decretado que somos una iglesia virtual porque funcionamos como una iglesia virtual. Quizás usted llegó acá pensando que somos un grupo. Nosotros no somos un grupo. Nosotros no somos una banda. Nosotros somos un ejército. Nosotros somos iglesia. Nosotros somos la iglesia del Dios viviente. Nosotros somos una iglesia que tenemos todo, una liturgia, tenemos una organización, tenemos todo. Somos Rescatando Discípulos para Cristo. Una iglesia virtual que funciona en todo su esplendor como iglesia virtual. Y sabemos que esto es algo que ha provenido de la mente, del corazón de Dios. Lo conocemos. Sabemos lo que tenemos. Todos somos defensores de esta visión. Todos estamos contentos. Todos miramos la escuela dominical, todos miramos a los jóvenes, todos miramos los estudios bíblicos, todos nos miramos nosotros mismos y sabemos cómo hemos aprendido. Verdaderamente hemos levantado mucho, tenemos confianza en el Señor. No somos como cuando llegamos hace 80 días. No, estamos, hermanos míos, estamos diferentes a hace 80 días atrás. ¿Por qué? Porque le hemos creído a Dios. Ya conocemos a Dios. Ya conocemos, hemos tenido esa experiencia con Dios. Hemos visto multiplicar los panes y los peces. Hemos visto cómo Dios nos ha suplido en el momento que lo necesitábamos. Cómo Dios nos ha librado de enfermedades, nos ha librado de complicaciones, nos ha librado del propio enemigo. Pero eso no quiere decir que Sanballat y Tobías no se vayan a levantar. Y esto lo decía. Hasta ahora hemos sido una iglesia unida. Hemos sido una iglesia que camina. Una iglesia que se proyecta, una iglesia que espera la voluntad de Dios para hacer, que oramos, y esto es fundamental. Una iglesia que nadie le tuvo que decir, levántate por la madrugada a orar, sino que todos vieron la necesidad de levantarse y nos levantamos a orar. Esa es la iglesia Rescatando Discípulos para Cristo, una iglesia virtual. Pero eso no quiere decir, les decía anoche, que no se vaya a levantar Sanballat y Tobías.
Sanballat y Tobías no conocían a Nehemías. Nehemías no conocía a Sanballat y Tobías. Pero Nehemías era un hombre es un hombre de Dios. Y él entra a Jerusalén y verdaderamente todo, hermanos míos, lo que le contó su hermano y los otros chicos que fueron con su hermano, era cierto. Jerusalén estaba destruida. Dice Nehemías, dice, llegué pues a Jerusalén y después de estar allí 3 días, me levanté de noche, yo y unos pocos varones conmigo, y no declaré a hombre alguno lo que Dios había puesto en mi corazón que hiciese en Jerusalén. Ni había cabalgadura conmigo, excepto la única en que yo cabalgaba. Nehemías salió a mirar Jerusalén y vio que todas las puertas, que todos los muros estaban destruidos. Pero hay algo que es muy importante aquí en el capítulo 2. Dice, no le confesé a nadie, no le declaré a nadie lo que Dios había puesto en mi corazón. Hermano, Dios va a hacer grandes cosas con Nehemías, y lo vamos a ver. Pero también quiero que sepa que Dios va a hacer grandes cosas con nosotros. Si les contara cuántas cosas tengo en mi corazón, si les contara cuántas ideas, muchas cosas que están apareciendo hoy, nunca pensaron que iba a suceder hace 80 días atrás, pero estaban dentro de mi corazón. Y para la gloria del Señor, puedo decir gracias Dios, porque los anhelos de mi corazón, tú los has escuchado y tú los has puesto en práctica. Gracias Dios. Nehemías se da cuenta de la situación, pero él tenía un propósito. Y el propósito tú y yo lo conocemos. El propósito era, yo necesito reconstruir estos muros. Las personas que lo acompañaron a él durante todo el peregrinar o toda la búsqueda y toda el espionaje que él hizo sobre el territorio, esas personas no conocían nada. Pero Nehemías traía un mensaje. Era un mensaje de ánimo. La pregunta es, ¿por qué Nehemías anima a esta gente? Nehemías anima a esta gente porque esta gente está afectada psicológicamente. Esta gente tienen una autoestima por el suelo. Ellos dirían entre ellos, somos tan malos que ni los propios cautivadores, ni los propios esclavistas nos llevaron de esclavos. Somos tan malos que no somos capaces. Y se pasaron varios años, hermano. Varios años, decenas de años se pasó esos muros destruidos. Y nadie se levantó. Porque estaban desanimados. Estaban desanimados. Y me gusta mucho, miren esto, me gusta mucho la característica de la estatura de Nehemías. Porque Nehemías tampoco clasificaba como para ser. Y la condición de Nehemías era un copero. Era un suicida, porque todos los días se arriesgaba por el rey. Todos los días lo hacía. Hacía Nehemías. Nehemías no era constructor, Nehemías no era un arquitecto, Nehemías no era un caudillo militar. Nehemías sencillamente era un hombre que había conocido a Dios. Que cuando se enteró de lo que le estaba pasando a Jerusalén, fue donde estaba Dios y él sentía que Dios lo estaba llamando. Si tú estás acá en esta iglesia y te has mantenido durante 80 días o quizás menos, quiero decirte que tú estás acá no porque Dios esté ajeno a que tú viniste, sino porque Dios te ha traído acá. Y tiene propósitos contigo, con nosotros. Y quiere que tú seas un elemento fundamental acá en esta hora. A pesar de que tú digas, ¿pero qué soy yo? Yo no soy nadie. Yo soy un pecador, vine aquí ni sé por qué. A pesar de esto, quiero que sepas que Dios sabe quién tú eres. Dios conocía quién era Nehemías. A nadie se le hubiera ocurrido mandar a Nehemías a organizar la reconstrucción del templo. A nadie. Pero Dios usa lo vil y menospreciado de este mundo para avergonzar a los sabios. Y es Nehemías. Miren, nosotros conocemos a un Daniel. Nosotros conocimos a un Cedrat, a un Mesat, a un Abednego. Conocimos a muchas personas. Pero fue Nehemías la persona que Dios le dice, necesito que vayas a reconstruir el templo. Perdón, los muros. Lo necesito, Nehemías. Esta era la persona indicada. Esta es la persona que Dios había elegido. Esta es la persona que Dios ha escogido para hacer la gran obra
Nehemías. Y Nehemías era un chato, era un pequeñín, era una persona simpática, era como un bufón, quizás. Pero este hombre, él conocía quién era Dios. Este hombre se humilló a lo sumo. Y dice la palabra de Dios que el camino a la exaltación es la humillación. Este hombre reconoció, he fallado, estoy aquí por justo castigo. Debiéramos estar acá, pero apelo a tu misericordia. Y comenzó a probar la misericordia y la providencia de Dios cuando se presenta delante del rey Atajerjes. Y le dice, ¿sabes qué, oh Dios? Darío, ¿sabes qué? Quiero que me enseñes, quiero que me des la posibilidad de ir a Jerusalén. Y el rey le dice, pues toma, ¿qué tú quieres? Esto, y toma más, y coge, y agarra, y vete. Y Nehemías se va. Y Nehemías se va. Y cuando llega allá se encuentra todos estos enemigos, estos lobos vestidos de ovejas, que estaban en el liderazgo de allí. Y cuando él se da cuenta de quién, porque el hombre de Dios se da cuenta quién es y quién no es. Asombrosamente, hermanos míos, él odia a Sanballat y a Tobías y él se dedica sencillamente a mirar y a poner en práctica su gran plan. Su gran plan. ¿Y el plan cuál era? Usted lo conoce. Era construir o reconstruir los muros de Jerusalén. Pero la pregunta que puedo hacerle es esta: ¿cómo entonces voy a levantar esos muros? Y entonces la tarea que Dios le puso en el corazón a Nehemías era: anima a esta gente, anímalos, demuéstrale que ellos pueden, demuéstrale que ellos sí saben. Cuando ellos llegó, yo me imagino una ciudad donde reina el desánimo y dos instrumentos de Satanás que son la fuente de la energía del desánimo constantemente obrando en ellos. Debió haber sido una tarea dificilísima para Nehemías, pero Nehemías no se amilanó. ¿Sabes por qué no se amilanó? Porque él conocía a Dios. Nosotros conocemos que van a venir escollos fuertes para seguir adelante. Muchos hermanos muchos hermanos quizás de otras iglesias o de repente de nuestra misma iglesia se van a levantar contra nosotros. Pero no podemos amilanarnos, tenemos que seguir porque tenemos un propósito. El propósito es reconstruir los muros caídos de Jerusalén. Y nosotros tenemos el propósito de llevar este evangelio hasta lo último de la tierra por medio del internet. Ese es el propósito. Tenemos que llevar el evangelio. No sé cómo lo vamos a hacer. Hoy conocimos a un hermano, hoy conocimos a otro. Hoy me decían, yo le preguntaba a la hermana Katy, ¿quién es este hermano que está entrando? Ellos son de Venezuela. ¿Y cómo entraron? Por medio de otro. Usted que está entrando aquí, usted es un instrumento que Dios va a usar para alcanzar a tus amigos, a tus familiares que viven en provincia, incluso hasta en otro país. Eso es lo que está haciendo Dios actualmente, trayendo instrumentos para nosotros llegar hasta lo último, para que nosotros cumplamos con el propósito que tenemos. No, pero Satanás no se va a quedar con los brazos cruzados y va a venir el desánimo. Va a venir el desánimo por medio de tu trabajo, va a venir el desánimo por medio de tu familia, va a venir el desánimo de diferentes maneras. Pero el objetivo del Satanás en estos momentos es desanimar a Nehemías y en estos momentos es desanimarnos a nosotros. Pero Nehemías no le hizo caso. Nehemías se levantó, confiaba en Dios constantemente y oraba al Señor. Da un recorrido por todas las puertas del pescado, las puertas del lodazal, la puerta de todas las puertas de Jerusalén que tenían los muros. Y ve, se da cuenta que está destruida. El desánimo quiere entrar, pero Nehemías lo saca porque él tiene un plan. Él tiene un plan, él está bien claro, él está bien definido cuál es el plan que él tiene y lo va a cumplir. Sea lo que sea, él lo va a cumplir. En el capítulo 3, tenemos que ir rapidito, le decía, porque el tiempo es corto y son muchos capítulos que vamos a analizar, porque quiero terminar hoy también sobre esto. En el capítulo 3, Nehemías reparte el trabajo. Él reparte el trabajo. Nehemías llega y va donde está el sacerdote Eliasib y con sus hermanos, los sacerdotes, y le dice, ¿sabes qué, Eliasib? Ustedes háganse cargo de la puerta de las ovejas. Y ellos estaban desanimados al ver un hombre que tiene un ánimo que no se detiene ante nada ni ante nadie. Ellos se levantan también. Por eso es importante que cada uno de nosotros
nosotros expongamos constantemente nuestras palabras de aliento. Por eso hemos elegido que este canal del cual tú estás hoy perteneciendo sean solamente palabras de ánimo. Palabras de ánimo. Y empezamos con este canal, pero ya tenemos otros canales. Otros canales. Tenemos un canal de damas, un canal de caballeros, tenemos un canal de jóvenes, tenemos el canal de la escuela dominical, tenemos el canal de la Biblia. Es hora de que nosotros nos demos cuenta de que el canal que empezó es para animar. Así estamos. Pero después los otros canales ya hay que repartir el trabajo. Las maestras hacen un trabajo formidable. Los departamentos de caballero y dama todavía no han empezado en su totalidad a trabajar, pero cuando empiece tengo fe de que va a ser un gran rendimiento. La Biblia que se está exponiendo es oral, o sea, es leída. Tú puedes entrar y puedes escuchar la Biblia, ya no tienes que leerla, ya la escuchas, ya la escuchas. Y Nehemías lo que hizo cuando entró ya a trabajar, lo que hizo fue repartir el trabajo. Si tú estás dispuesto a trabajar para el Señor, amén. Le decía a nuestro hermano, a Milton, le decía a Milton, es hora de que te pongas a trabajar y traer a todas estas personas que tú conoces a los pies del Señor para que escuchen palabra, para que escuchen verdad. Y Milton decía, cuenta conmigo. También se lo decía a otro hermano que se convirtió hace poco, el hermano Moncada, y me decía, cuenta conmigo. ¿Y por qué? Porque es necesario repartir el trabajo. Esto no es solamente del pastor, esto no es solamente de 2 o 3 hermanos, esto es trabajo de todos. Esto es trabajo de todos. Y tenemos que verlo así, de esa manera. En el capítulo 4 nos encontramos algo que es muy interesante. Quiero leérselo. Nehemías se da cuenta, ella reparte el trabajo, pero no dice, tengo que tener en cuenta a los enemigos. Tengo que tener en cuenta al enemigo. ¿Por qué razón? Porque el enemigo es parte de la obra de Dios. Miren esto, ustedes dirán, ¿cómo? Porque cada vez que se levanta un hombre de Dios, Satanás levanta a uno de sus demonios para seguirnos y para molestar. Porque él vino a eso, a matar, hurtar y destruir. Por tanto, tienes que adaptarte que en esta batalla en la cual estás, en esta batalla tienes un enemigo. Y son enemigos camuflajeados. Y Nehemías se da cuenta de eso. Y mira lo que nos enseña en el capítulo 4. Dice, cuando oyó Sanballat que nosotros edificamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera. E hizo escarnio, o sea, se burló de los judíos. Y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria. Y dijo, ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? ¿Acabarán en un día? ¿Resucitarán los montones de polvo, las piedras que fueron quemadas? Y estaba junto a él Tobías, el amonita, el cual dijo, lo que ellos edifican del muro de piedra, se subirá una zorra y lo derribará. Escarnio, burlándose de lo que estaban haciendo. Recuerden que el enemigo conoce lo que tú estabas, de dónde tú saliste. El enemigo sabe de tu pasado, pero tu pasado ya no existe porque Cristo lo borró con su sangre. Ya no existe pasado. De manera que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Porque las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y el enemigo viene a recordarte tu pasado. Pero si tú eres un borracho, te va a decir, pero tú eres una prostituta, ¿qué tú haces acá? Y si tú toda una vida has sido lesbiana y tú eres un homosexual, te lo viene a decir, te lo viene a estrujar en tu cara. Pero tú eres una nueva criatura. Y esos escarnios lo hace el enemigo. Y lo que viene, y el enemigo no viene de fuera. Ese enemigo estaba junto con ellos. Jesús no se equivocaba en hablarnos en una parábola del trigo y de la cizaña. Está junto con nosotros. Camina con nosotros, nos mira de lejos. Son nuestros amigos, son nuestros compañeros quizás. No sabemos quién es. No nos interesa quiénes son. Nehemías nunca le dio importancia ni a Sanballat ni a Tobías. Porque él sabía que ellos vienen a desanimar. Y cada vez que tú veas a una persona que viene a desanimarte, tú dices, di por dentro de ti, este es un Sanballat y un Tobías. Pero ustedes no pueden. ¿Qué ustedes van a cambiar? Mira cuántas iglesias grandes no han entrado en la dimensión de la iglesia virtual. Y ustedes que son unos Nehemías, unos enanos, ustedes metidos en esto. Y piensan que tienen a Dios agarrado por las barbas.
Yo no tengo agarrado a Dios por las barbas. Yo estoy agarrado de la misericordia de Dios. Y quiero decir que algo, y es importante que la iglesia conozca. Nosotros no estamos vendiendo iglesia virtual. Nosotros hemos usado la iglesia virtual para hacer lo que Dios nos ha dicho que tenemos que hacer. Si alguien no quiere entrar en la visión de la iglesia virtual, no nos interesa. Pero nosotros, por medio de la iglesia virtual, estamos logrando cosas y no nos hemos atrasado. Y tal es el caso que tenemos casi 200 personas que nos están visitando en estos momentos, que vienen a escuchar palabra de Dios y que recibe palabra de Dios y que recibe el ánimo y que recibe el cariño. Y eso es muestra de qué, no que la iglesia virtual es lo mejor que hay, sino que nosotros por medio de la iglesia virtual hemos logrado esta situación. Y esto es muy importante. Nosotros no predicamos iglesia virtual, nosotros predicamos que Cristo es la solución de nuestros problemas y que tenemos que arrepentirnos y que tenemos que aceptarlo y que tenemos que pedirle que venga a morir por nosotros. Eso es lo que tenemos que entender nosotros, porque el enemigo viene a desanimarte. Y vuelvo a leerle. Cuando yo Sanbalá, que nosotros edificábamos el muro, se enojó. Ven acá, chico, ¿quién eres tú para enojarte si esto no es tuyo? Tú no eres israelita, tú no eres judío. ¿Qué tú haces mofándote? ¿Qué tú haces haciendo escarnio de nosotros? Y dice el verso 3, y estaba junto a él, a Sanbalá, estaba Tobías, el que también hizo escarnio. Pero ¿saben cuál fue la respuesta? Hay veces que la respuesta es, tú sientes darle un cachetadón o darle esto se llama, un golpe o decirle 4 verdades. Pero miren lo que hizo Nehemías en el verso 4. Oye, oh Dios nuestro. ¿Qué cosa es eso? Es oración. Oye, oh Dios nuestro, que somos objeto del menosprecio y vuelve el baldón de ellos sobre su cabeza. Y entrégalos por despojo en la tierra de su cautiverio. Señor, muchas veces, hermanos míos, van a venir a hacernos escarnio, van a venir a criticarnos, van a decirle que nosotros pensamos que somos los mejores cristianos del mundo. Quiero decirte algo. Muchos vamos a sentir el deseo de darle un golpe, un empujón, o al menos decirle, como le repito, cuatro verdades. Pero la solución no es eso. Acuérdate, nuestra lucha no es contra sangre ni carne. Nuestra lucha es ¿contra quién? Contra principados, potestades. Y las armas de nuestra milicia no es el puñete. No es ubicarlo, no es gritarle. No es decirle 4 cosas, no. Estas armas de nuestra milicia son poderosas en Dios. Y Nehemías me está enseñando acá un arma poderosa, la oración. Oye, oh Dios nuestro, que somos objeto de su menosprecio, y vuelve el baldón de ellos sobre su cabeza y entrégalos por despojo en la tierra de su cautiverio. No cubra su iniquidad, ni su pecado sea borrado delante de ti, porque se airaron contra los que se airaron contra los que edificaban. Edificamos pues el muro y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Y esto es importante. El verso 4, Nehemías ora al Señor. El verso 5 le dice, tuya es la venganza, tú tomarás la venganza, nosotros no. Y en el verso 6 vemos cómo obtiene la victoria. Parcial, pero la victoria. Porque es hasta la mitad. Ellos nunca habían pensado que iban a reconstruir esos muros. Y el verso 6 dice el verso 6, y edificamos pues el muro y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura. Porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Un pueblo desanimado, un pueblo que estaba bajo la influencia, esto nos llama, del desánimo por parte de estos 2 demonios con patas. El pueblo cobró ánimo. ¿Por qué? Cobró ánimo por Nehemías. Gracias a Nehemías, que estaba ahí con ellos, trabajando, haciendo todo lo que tenía que hacer y que no menguó ante ninguna
acechanza del enemigo, que tuvo la astucia y la sabiduría. Cada vez que el enemigo se levantaba contra él, él iba. ¿A qué cosa? Él iba a la oración. Y el verso 7, esto se pone mejor. Y el verso 7 dice, pero aconteció que oyendo Sanbalá y Tobía y los árabes, los amonitas y los de Asdod, que los muros de Jerusalén eran reparados porque ya los portillos comenzaban a ser cerrados, se encolerizaron mucho. O sea, deja que ellos hablen, deja que ellos griten, deja que vociferen. Tú órale a Dios. Y estos son pautas, hermanos míos, para si tenemos que pasar por todas esas acechanzas del enemigo en nuestro caminar en esta iglesia, nosotros tenemos un propósito: llegar a las vidas, alcanzar las personas desde lo más recóndito de este planeta. Ese es nuestro propósito, por medio del internet. Ese es el propósito. Ese es nuestro propósito. Eso es la visión. Ese es el compromiso. Por eso somos peregrinos, por eso somos extranjeros, porque ese es nuestro fin. Tenemos que llegar allí, tenemos que alcanzar. Esa es nuestra chamba, esa es la gran comisión, porque sabemos que después de eso viene el fin. Y dice, se amargaron. Dice, aconteció que oyendo Sanbalá y Tobía y los árabes, los amonitas y los de Asdod, que los muros de Jerusalén eran reparados, porque ya los portillos comenzaban a ser cerrados, se encolerizaron mucho y conspiraron todos a una para venir a atacar a Jerusalén y hacerle daño. ¿Qué hicieron? Hasta ahora Sanbalá y Tobía, pero ahora se unió a un grupo de personas más. Ya querían atacar a Jerusalén. Querían destruir lo que habían reconstruido. Pero ya Jerusalén es un pueblo con visión. Ya es un pueblo que está animado. Ya es un pueblo que sabe lo que tiene que hacer. Y ante tal acechanza, mira lo que hace Dios. Perdón, Israel dice, y aconteció todos a una para venir a atacar a Jerusalén y hacerle daño. Y mira el verso 9. Dice el verso 9. Entonces oramos a nuestro Dios. Ven, ahí está, alabado sea el Señor. Y por causa de ellos pusimos guarda contra ellos día y noche. Escuchen esto. Ellos oraron a Dios, pero obraron. Dice, pusimos guardias, pusimos personas, centinelas que estaban velando. Pusimos atalayas en esos muros que estuvieran velando para cuando viniera el enemigo, nosotros darnos cuenta. ¿Saben qué? Nuestra iglesia, quizás sí, quizás no, Dios quiera que no sea atacada, pero si algún día viene algún ataque del enemigo contra nosotros, la solución es orar a nuestro Dios. Pero también tenemos que poner atalayas en cada uno de los puntos de nuestra iglesia a mirar por donde viene el enemigo. Y dijo Judá, verso 10, y dijo Judá, la fuerza de los acarreadores se han debilitado y el escombro es mucho. No podemos edificar el muro. ¿Qué pasó allí en el 10, hermano? Volvieron a desanimarse. Y esto es bueno entenderlo. ¿Por qué razón? Porque usted lo conoce, que muchas veces estamos animados, salimos del culto recontra animados y decimos, sí, amén, gloria a Dios. Pero cuando llegamos, vuelve el desánimo. ¿Se recuerda? Lo dimos hace 2 o 3 días. Vuelve a desanimarnos. ¿Cuál es la salida? ¿Cuál es la salida ante el desánimo? Recordar las promesas de Dios. Recordar las promesas de Dios. Y esto se pone todavía peor. Y en el verso 11, mira lo que proponen los enemigos. Dice, y nuestros enemigos dijeron, no sepan ni vean hasta que entremos en medio de ellos y los matemos y hagamos cesar la obra. Empezó por un desánimo y ya el enemigo quiere hacerle daño. Quieren matar a los judíos que están construyendo los muros. Pero el pueblo de Dios comenzó a levantarse. El pueblo de Dios comenzó a tomar ánimo de nuevo. Dice, después miré y levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo, no temáis delante de ellos, acordaos del Señor. ¿Qué cosa es acordado del Señor? Acuérdense de sus promesas.
Después miré, me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo: no tengas miedo delante de ellos. Acordaos del Señor, grande y temible, y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos y por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. Y dice el verso 15: y cuando oyeron nuestros enemigos que lo habían entendido, o sea, que se hicieron fuertes, que volvieron a animarse de nuevo, y que Dios los había descombrado del consejo de ellos, nos volvimos todos al muro, cada uno a su tarea. Hermano, tenemos una obra grande que hacer. Tenemos una obra inmensa que hacer. Una obra que se nos va de nuestros pensamientos, de nuestra idea. Sabemos que el enemigo, siempre que tú te levantas en favor de Dios, el enemigo se pone en contra tuya. Van a venir Sanbalá y Tobías y van a desanimarnos. Y no creas que porque no te desanimaron ayer no te van a desanimar hoy. Porque el desánimo viene con cosas, escuchen esto, con cosas verdaderas. Y cuando ellos vieron los escombros, ¿cómo vamos a salir de esto? ¿Cómo es posible que vamos a salir de esto? Es imposible que salgamos de esto. Esto es muy duro, esto es difícil. Y se desanimaron. Y aprovechó el enemigo para darle duro. Y vamos a matarlo. Y ahora decían, pero ahora, mira, nos van a matar. Mira, a mí me falta un pie. El otro decía, pero yo soy muy nervioso. Y Nehemías le dijo: acuérdense, acuérdense, acuérdense del Señor y de sus promesas. La manera de salir de todo este desánimo es recordando las promesas de Dios. El desánimo es como una plaga, como un virus que te ataca y te neutraliza. Y no puedes hacer nada. Sabes qué está pasando, pero no sigue. Ayer les decía, he conversado con varios hermanos de nuestra iglesia que nos han dicho: pastor, he estado desanimado. Es lo más terrible. Quiero decirles, yo también les puedo confesar a ustedes, he estado desanimado y es un estado terrible. Un estado de detención. Es un estado que uno se momifica. Es un estado donde uno se hace una columna, no se mueve. Y quiere hacer las cosas, pero no puede. Ese es el desánimo. Pero Nehemías nos da la solución que ya sabemos. Busquen las promesas de Dios. Busquen las promesas de Dios. Y dice: los que edificaban el muro, los que acarreaban y los que cargaban con una mano, trabajaban en la obra y la otra tenía la espada. Tenía la espada. Porque los que edificaban, cada uno tenía su espada ceñida a sus lomos. Y así edificaban. Y él tocaba la trompeta, y tocaba la trompeta el que estaba junto a mí. Hermano, quiero decirle algo. Nuestra lucha no es contra sangre ni carne. La espada es la palabra. Y tenemos que estar aún trabajando, hablando de la palabra y confiando en su palabra. Verdaderamente, hermanos míos, es una ardua tarea, es una terrible tarea. Pero, hermanos, confiemos en sus promesas. Confiemos en las promesas que Dios nos ha dado. Confiemos en que Dios nos trazó un azimut y un rumbo. Y a Él vamos. Siendo honestos, siendo responsables. Ahí vamos. Después quiero... Y oigan el verso 23. Oigan el verso 23 lo que dice. Y ni yo, y ni mis hermanos, ni mis jóvenes, ni la gente de la guardia que me seguía, esto es un detalle interesantísimo, nos quitamos nuestro vestido. Cada uno se desnudaba solamente para bañarse. Solamente se desnudaban para bañarse. En otras palabras, siempre estaban a pie de guerra, al lado del cañón, como se dice vulgarmente. Nadie se descuidó. Todos dormían al lado del cañón. Dice que nunca se descuidaron. Nunca se descuidaron. Una de las cosas que más le llama la atención a los pastores que nos han visitado y a los pastores de otros países y de otras iglesias que están con nosotros, que nos escuchan, una de las cosas que más les interesa es, y me dicen: pero Carlos, ¿qué tienen esa gente? ¿Qué tiene esa gente de tu iglesia? Esa gente no se cansa.
es mañana, tarde, noche, madrugada, hermanos míos, y siempre están animándose, siempre están dando, y constantemente el grupo de intercesión activado, orando, porque tenemos un grupo de intercesión que constantemente está recibiendo llamadas, problemas con hermanos con enfermedad, hermanos contagiados, hermanos con desánimo, hermanos con problemas económicos, hermanos que están mal, y ese grupo de intercesión doblando rodillas por cada uno de nosotros. ¿Qué tienen esa gente? Me decía los hermanos, los pastores que nos han visitado. ¿Qué tienen esa gente? Siempre estamos al lado del cañón. El capítulo 6 habla Nehemías sobre las maquinaciones que utilizó el enemigo. Y esto es muy importante porque es bueno conocer las maquinaciones que pueden hacer el enemigo. Dice, cuando oyeron Sanballat y Tobías y Gesem el árabe y los demás de nuestros de nuestros enemigos, que yo había edificado el muro y que no quedaba en el portillo, aunque hasta aquel tiempo no había puesto las hojas en las puertas, o sea, las puertas ya estaban fabricadas, pero no se habían puesto las hojas de la puerta. Sanballat y Gesem el árabe enviaron a decirme, ven y reunámonos en alguna de las aldeas del campo de Ono, mas ellos habían pensado hacerme mal. Muchas veces yo corrijo a algunas personas y les digo, tengan cuidado con su exceso de amor. Y la Biblia me enseña que yo tengo que ser manso como paloma, pero tengo que ser astuto como serpiente. Y esto es muy importante. Siempre les he enseñado este eslogan o este proverbio popular. Si no le vas a comprar al diablo, ¿qué haces mirándole las vidrieras? Siempre se lo digo. Ustedes son testigos de eso. Yo no tengo nada que conversar con el enemigo. Nada que conversar con el enemigo. Yo sé que ustedes algunas veces me han dicho, pero el pastor es bien rudo ante situaciones de personas que han querido entrar y me han dicho que no pueden entrar. Hermano, son enemigos o son instrumentos de Satanás. No podemos traer instrumentos de Satanás dentro de los muros porque te lo destruye. Y ustedes quizás no han entendido. Y ustedes quizás digan, pero pastor, ¿por qué? ¿Por qué tiene? Porque soy celoso de la obra de Dios. Y conozco, hermanos míos, conozco que hay personas, Sanballat y Tobías y Gesem el árabe, siempre están presentes en todas las historias de la Biblia. Siempre estarán presentes en todas las historias de nuestra vida. Siempre. Y nunca querrán hacerse amigos tuyos. Siempre van a estar al lado tuyo para destruirte y para desanimarte. Y vuelvo a leerlo. Cuando oyeron Sanballat y Tobías y Gesem el árabe y los demás de nuestros enemigos que yo había edificado el muro y que no quedaba en el portillo, aunque hasta aquel tiempo no había puesto las hojas de la puerta, Sanballat y Gesem enviaron a decirme, ven y reunámonos en alguna de las aldeas en el campo de Ono, mas ellos habían pensado hacerme mal. Y les envié mensajeros diciendo, yo hago una gran obra y no puedo ir porque cesaría la obra, dejándola yo para ir a vosotros. Y enviaron a mí con el mismo asunto hasta 4 veces y yo les respondí de la misma manera. Entonces Sanballat envió a mí su criado para decirme lo mismo por 5ª vez, con una carta abierta en su mano, en el cual estaba escrito, se ha oído entre las naciones y Gasmú lo dice, que tú y los judíos piensan rebelaros y que por eso edificas tú el muro y la mira según estas palabras es que tú quieres ser el rey. Alabado sea el Señor. Miren, no pudieron. Miren cuánta insistencia tienen los enemigos de la iglesia de Dios. Miren cuánta insistencia tienen los Sanballat y los Tobías. No de aquel tiempo, de estos tiempos también. Hay personas, hermanos míos, que han hecho daño en la iglesia. Usted lo conoce, ha hecho daño en la iglesia. Y han tratado de venir y le hemos dado oportunidad. Y cuando le hemos dado la oportunidad, han vuelto a hacer daño a la iglesia. Y pues, quieren venir de nuevo. Y le hemos dicho, ya, basta, ya no más. Ya no más. Ya no más. Y muchos hermanos se me han acercado, pastor, el hermano, no hermano, que vaya a hacer vida eclesiástica en otra iglesia. Acá no.
acá no los queremos. Porque le hemos dado oportunidades suficientes, hermanos, 2, 3 veces. 2, 3 veces. Y usted dirá, ¿tanto? Sí, 2, 3 veces. Porque cuando el enemigo, así como Dios usa a hombres y a mujeres, Satanás usa a hombres y mujeres. Los usa. Y donde caen los Sanbalá y los Tobías, hermanos, destruyen todo. Lo destruyen todo. Y aquí se habían compaginado para matar a Nehemías. Y ellos dijeron fácil, matamos a la cabeza y todo queda libre. Pero Sanbalá, perdón, pero Nehemías es un hombre que se ha dejado guiar siempre. ¿Por qué? Por Dios. Y Dios le dijo, cuidado con lo que vas a hacer. Cuidado con lo que vas a hacer. Esto, Nehemías. Y vinieron 4 veces. 4 veces. Él sabía que las 4 veces era para aniquilarlo. Y aquí nos dice que vino una quinta vez. Una quinta vez. Y esa quinta vez, esta gente vinieron no a hacer escarnio, no a desanimar, no a matarlo, sino que vinieron, miren esto, a crear una idea, a crear un mensaje falso, una noticia falsa, para que Nehemías caiga. Tú te quieres hacer el rey de Judea. A eso tú has venido. Falsos testimonios vinieron a levantar. Y eso es otra arma poderosa, no el desánimo, no el ataque contra la vida, sino los falsos testimonios. Van a levantar falsos testimonios contra los hijos de Dios. Falsos testimonios. Te quieres hacer el Dios, perdón, el rey de Israel. ¿Y cómo? ¿Cómo es posible que tú te quieras hacer el rey de Judá? Si ya Judá tiene rey y es el rey que está allá en Babilonia, que está allá en Susa. Si ellos son capaces de echar a rodar esta bola de nieve, ustedes saben que cuando una bola de nieve comienza a tomar fuerza, se convierte en una avalancha. Y esto le podía traer problemas a Nehemías. Y Nehemías dice en el verso 8, entonces envié yo a decirle, no hay tal cosa como dices, sino que tu corazón, tú lo inventaste. Tú lo inventaste. Lo vuelve a descubrir. ¿Por qué? ¿Por qué Nehemías? Porque es un hombre que se deja guiar por Dios. Es un hombre. Él se dio cuenta. Esto es un falso testimonio. Es un falso testimonio lo que está levantando este hombre. Y no podemos permitirnos más. Bueno, hermanos, quiero ir de frente al capítulo 13. Al capítulo 13. Me hubiera gustado quedarme más tiempo, porque hay muchas cosas que podemos aprender. Pero después que terminan todo, porque terminaron todo, después que terminaron todo, ya recuerden que antes de venir Nehemías está Esdras, el sacerdote. Y Esdras había reconstruido el templo. Había reconstruido el templo. Y ahora Nehemías se junta con Esdras. Y comienzan a trabajar. Y comienzan a hacer planes. Y comienzan a darle palabra de Dios al pueblo de Judá. Y este pueblo comienza a conocer y comienza a recibir de Dios. Y este pueblo comienza a hacerse invencible. Comienza a ser invencible. Pero este pueblo, y este es otra situación que tenemos que aprender. Este pueblo, cuando él se ve, miren, cuando él se ve que es invencible, ¿por qué? Porque ya tenemos fuerza, ya no somos cualquier persona, somos restaurados, gracias Nehemías, gracias Esdras. Tenemos todas estas cosas, gracias Dios. Ahora sí sabemos, nunca más caeremos en una situación como esta. Fuera Sanbalá, fuera Tobías. Estaban eufóricos. Cuidado con la euforia. Cuidado con la euforia. A eso es lo que yo le llamo el proyecto Coca-Cola o el cristiano Coca-Cola.
Es el momento Coca-Cola. Es el momento, hermanos, donde ya tú te sientes, fíjate, empezaste con un tipo que eras desanimado, no servía para nada, pensabas que no servía, en fin, toda una serie de cosas. Tomaste valor. Nehemías y Esdras hacen de ti el gran hombre que eres. Y ahora me acomodo. Me acomodo. ¿Por qué me acomodo? Porque ya no hay nadie que me ataque. Ya me la sé toda. Cuidado, cuidado, iglesia. No piense que te la sabes toda. Aquí hay muchas cosas que aprender todavía. Muchas cosas que aprender. Y miren lo que pasó. Capítulo 13. Vamos al 13. Hay más, chicos. Hay más, hermanos, pero el tiempo es terrible. Aquel día se leyó el libro de Moisés, la ley, oyéndolo el pueblo, y fue hallado escrito en él que los amonitas y los moabitas no debían entrar jamás en la congregación de Dios. Miren, pero como ellos, porque cuando uno entra en un desánimo, lo menos que hace es buscar a Dios. Y el Dios tuyo, cuando estás desanimado, es tu desánimo. No, ya no sirve, todas estas cosas. Y ellos se olvidaron, pero Esdras viene, los levanta espiritualmente, y Nehemías por otro lado, y levanta. Y llega un momento donde ellos hacen una reunión. Esto se conoce como las reformas de Nehemías. Aquel día se leyó el libro de Moisés, y oyéndolo el pueblo, y fue hallado escrito. Cuando digo, y fue hallado, es como que ellos descubrieron. ¡Wow! Entonces, ¿qué hace Gesén el árabe? Sanbalá, Tobías. ¿Qué hace esta gente acá? Que los moabitas y los amonitas no debían estar jamás en la congregación de Dios. Por cuanto no salieron a recibir a los hijos de Israel con pan y agua, sino que dieron dinero a Balaán, a un profeta, para que maldijera por parte de Dios a Moisés. Cuando oyeron pues los judíos la ley, separaron de Israel a todos los mezclados con extranjeros. Miren esto, qué clase de decisión. Imaginemos esta escena. Ellos se enteraron de esta situación. Imaginemos que nosotros somos israelitas y nos enteramos que no pueden estar mezclados. ¿Saben cuál fue la decisión de los israelitas? A sus hijos les dieron: te separas de tu mujer o te vas con ellos. Pero acá en Israel, en Jerusalén, no te puedes quedar. Verso 3 dice: cuando oyeron pues la ley, separaron de Israel a todos los mezclados con extranjeros. Y antes de esto, el sacerdote Eliasib, siendo jefe de la cámara de la casa de nuestro Dios, había emparentado, adivinen con quién, con Tobías. Con Tobías. Miren, ¿por qué pasa esto? Porque antes de este capítulo 13, Nehemías tiene que regresar allá. Recuerden que al principio, como les dije, y quiero recordárselo, se lo voy a buscar acá. Se lo quiero buscar cuando él se encuentra delante de Atajerjes, perdón, del rey. Y le dice, acuérdate, bueno, le dice, bueno, ¿cuándo vas a regresar? ¿Se recuerdan eso, no? Dice que él estaba con la reina. Verso, capítulo 2, capítulo 2, capítulo 2. Es en el capítulo 2. Vamos, quiero leérselo textualmente. Dice, y le dije al rey: si le place al rey y a tu siervo, ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mi padre, y la reedificaré. Y entonces en el verso 6 el rey le dice que estaba delante de la reina: ¿cuánto durará tu viaje? ¿Y cuándo volverás? ¿Se recuerdan eso? Entonces, antes de este capítulo 13, Nehemías tiene que ir allá, porque él había considerado, ahí no le dice cuánto tiempo es, no nos dice cuánto tiempo es, pero ya Nehemías ha demorado mucho tiempo, tiene 50 y pico, casi 2 o 3 meses lleva Nehemías ahí. Y él tiene que ir donde está el rey para decirle: ¿sabes qué, rey? Te cuento todo lo que ha pasado. Todo lo que ha pasado. Pero asombrosamente, en ese tiempo, él se va. ¿Por qué? Porque ya el pueblo estaba fuerte. Ya el pueblo conocía, ya el pueblo decía: no, somos imbatibles.
Pero cuánto, y el pueblo había tomado decisiones. Había tomado decisiones. No, mira, ¿sabes qué? No, no nos pasa, lo vamos a separar. Pero aquí me encuentro algo. Y antes de esto, el sacerdote Eliasib, siendo jefe de la cámara de la casa de nuestro Dios, había emparentado con Tobías y le había hecho una gran cámara en la cual guardaban antes de las ofrendas e incienso los utensilios, el diezmo del grano, del vino y del aceite, que estaba mandado a dar a los levitas, a los cantores y a los porteros y a la ofrenda de los sacerdotes. Mas todo esto, yo no estaba en Jerusalén, porque en el año 32, Atajerjes, rey de Babilonia, fui a verlo. Y al cabo de algunos días pedí permiso al rey. O sea, él fue, le dijo, mira lo que dice Atajerjes, aquí tienes lo que hice, pero me voy de nuevo para allá. Y cuando llega allá, mi hermano mío, se encuentra con el problema. Para volver a Jerusalén, entonces supe del mal que había hecho Eliasib. Estamos hablando de Eliasib, el sacerdote. En consideración a Tobías, haciendo para él una cámara en los atrios de la casa de Dios. Esto es inconcebible. Y me dolió en gran manera y arrojé a todos los muebles de la casa, todos fuera de la cámara, y dije que limpiasen las cámaras e hice volver allí los utensilios de la casa de Dios, las ofrendas y el incienso. Entonces asimismo encontré asimismo que las porciones para los levitas no le habían sido dadas y que los levitas y cantores que hacían el servicio habían huido cada uno a su heredad. Entonces reprendí a los oficiales y dije, ¿por qué está la casa de Dios abandonada? Y los reuní y los puse en sus puestos. Y todo Judá comenzó a traer el diezmo del grano, del vino y del aceite a los almacenes. ¿Dónde estaba quién? Donde había estado Tobías. Hermano, ¿cuánta enseñanza hay acá? ¿Cuánta enseñanza hay acá? Nehemías consideraba que Eliasib era la persona idónea para quedarse delante de la iglesia o delante del pueblo. Era el sacerdote, era el hombre, era del linaje de Aarón. Era el hombre que había entendido. Y el pueblo, esta es otra, y el pueblo de Dios se sentía firme, se sentía sólido. Hay quien dice por ahí que en la confianza está el peligro. En la confianza está el peligro. No nos podemos confiar. Dios nos enseña en su palabra. Dios nos enseña en su palabra que debemos velar y orar para que no entréis en tentaciones. Él nos los enseña. Y esto verdaderamente, hermanos míos, nos sirve de mucho. ¿Por qué? Porque si estamos llevando una obra, nos estamos encomendando a Dios. Cada día vemos la mano de Dios obrando a nuestro favor. Estamos luchando todos los días contra el enemigo. Puede que vengan los Sanbalá y los Tobías. Estamos preparados para enfrentarlos. A los Sanbalá y los Tobías los enfrentamos con la palabra de Dios, con las promesas de Dios. Cualquier sea el ataque, vimos cómo atacaba, con desánimo, con muerte física, con levantando calumnias, falsos testimonios. Lo vimos. Y vimos que el pueblo aún así se mantenía firme y al fin terminaron de reconstruir los muros. Y todos estaban contentos y jubilosos. Y todos retomaron, aquellas personas que tenían una baja autoestima, ahora recobraron la alta estima y ahora se sentían, era imposible detenerlo, indetenibles. Se sentían fuertes, se sentían maravillosamente. Y ese es otro error. Otro error. Nosotros somos fuertes porque Dios es fuerte. Cuando dejes de depender de Dios, te vas a hacer débil. Y aquí hay algo importante. La decisión que toma Israel fue radical. Hermano, se trata de que tu hijo o tu hija que está casado con un amonita o un moabita o un edomita,
Tú tenías que decirle a tu hijo, ¿sabes qué? Tienes que separarte de tu esposa. Pero mamá, a tus nietos, no, no me interesa. No, es radical, porque Dios es un Dios radical. Dios había dicho, Dios es justo, hermano. Entiendan esto. Entendamos esto de una vez y por todas. Dios es un Dios justo, no permite la injusticia. En Dios no hay vara. En Dios no hay vara. En Dios no hay acepción de personas. Él parte la naranja por la mitad. Y tú y yo lo conocemos. En Él no hay vara. Israel tomó una de las decisiones más difíciles que pueda tomar. Separar a la familia. Pero si tú quieres estar acá conmigo, tienes que decirle a tu esposa que se vaya para Moab. Y si tú estás acá conmigo, tienes que decirle que vayan para allá, para Edom. Pero acá no te puedes quedar. Ella no se puede quedar aquí. Hay que separarlo. Hay que separarlo. Y ellos muchos tomaron la decisión. Pero miren, ¿quién es el que le falla? El que le falla no es Antonio José, ni el otro ni el otro. El que le falla es Eliasib, el sumo sacerdote. En otras palabras, el pastor fue el que falló. Fue el pastor el que falló, el que había puesto Nehemías como líder, como cabeza espiritual de ese lugar, y Esdras. Porque Nehemías tenía que regresar por un compromiso a Jerusalén. Y regresó a cumplir con lo que él había prometido, porque debemos cumplir nuestras promesas. Pero cuando regresa, hermanos míos, Israel se creyó que era invencible. Se creyó, nunca te creas que eres invencible. Si algo te crees invencible es porque Dios está a tu lado. No abandones. Dicen, hermanos míos, y esto tiene que ver mucho porque esta escena tiene mucha relación con Malaquías. Oigan esto, esta escena de Nehemías tiene que ver con Malaquías. Y recuerdan que después de Malaquías, escuchen esto, después de Malaquías hubo 400 años de silencio. 400 años de silencio. Israel se siente fuerte, se cree fuerte, deja la visión y Eliasib, que mira con los costados, dice, pero yo no puedo sacar ahora a Tobías de acá porque él es mi consuegro. Y vuelve de nuevo las cosas malas. Y tal es el caso, ya Eliasib se hace dueño de la situación y le dice a los levitas, ven, en ese lugar ahí no vamos a poner más diezmos ni ofrenda. ¿Se recuerdan cómo terminaba la promesa o Malaquías, cómo terminaba? Vosotros, la nación toda, ¿me habéis qué? Me habéis robado. ¿En qué te habemos robado? En vuestros diezmos y en vuestras ofrendas. Le habían robado a Dios. Ya nadie traía ofrenda. Ya nadie traía diezmos. Ya nadie traía primicias. Hermano, oigan esto, que esto es importante. Y a toda esta Nehemías estaba ¿dónde? Allá en Susa. Y cuando Nehemías regresa a Jerusalén, se encuentra que hay problemas. No están los levitas donde tienen que estar. Todo lo que él había hecho, todo lo que se había logrado, estaba patas arriba. ¿Por qué? Porque Israel se confió. Y en la confianza está el peligro. No, nosotros somos, vete sin problema, Nehemías, nosotros nos quedamos acá, y así nos va a guiar. No, cualquier problema, no te preocupes, nosotros somos. No. Tú puedes hacerlo, porque nadie es imprescindible en la obra de Dios. Pero tienes que seguir los mismos pasos, los mismos caminos que el líder. Por eso es tan importante que los líderes caminemos en un rumbo y en un ritmo. Y se fueron de visión. Y cuando llega Nehemías, se encuentra que esa persona que te hizo daño, esa persona que nos afectó tanto, esa persona que era un demonio metido en la iglesia, ahora es alguien principal. Habían despojado a los levitas de sus casas para hacerle una casa a Tobías en la casa de Dios. ¿Por qué? Porque yo pensaba, pastor, que era de Dios traer al hermano fulano o a la hermana ciclana acá a la iglesia de nuevo. Pero fulano, no te he dicho que esa gente no pueden estar. Pero usted es tan duro. No es duro. Es que no puede entrar. Es el enemigo. Entiéndelo, hermana. Quisiéramos, pero no puede. Y entró Sanballat, entró Tobías y entró
toda esta gente. Se mezclaron de nuevo y todo comenzó a patas arriba, a estar patas arriba de nuevo. Tal es el caso que los levitas se desanimaron de nuevo y se fueron a la chacra a trabajar. ¿Por qué? Porque ya nadie traía ofrendas, ya nadie traía diezmos, ya nadie traía primicias. Las primicias, los diezmos, las ofrendas tienen un propósito. Tienen un propósito. Mucha gente dice, no, porque en la primicia, los diezmos y las ofrendas son para Dios. Dios no le hace falta los diezmos y las ofrendas de nosotros, no. Es para mantención de la obra de Dios. Es para mantenerla. Ustedes lo conocen. Y los levitas se fueron a trabajar. Ya nadie ministraba en el templo, ya no había ni culto. Y quien gobernaba prácticamente dentro del templo de Dios era Tobías, el consuegro de Eliasib. Y cuando llega Nehemías, hermano, dice que fue algo terrible. Lo sacó a patadas de ahí, le botó todos sus muebles. Aquí no puedes estar, porque el enemigo nunca será tu amigo. Entiéndelo. El enemigo nunca será tu amigo. Entiéndelo. Esto tenemos que aprenderlo. Si nosotros aprendemos o hemos aprendido de Nehemías, tenemos que darnos cuenta. Tenemos que darnos cuenta, iglesia. Oigan bien esto. Tenemos que darnos cuenta que la obra de Dios se sustenta sobre la base de la guianza del Espíritu Santo. Y para eso Dios levanta personas. No levantó a nadie más. A Nehemías, al insignificante Nehemías, lo trajo. Pero Nehemías era el hombre que había puesto Dios como cabeza de ese país, como el gobernador de ese país, no como el rey, como el gobernador de ese país. Y lo demostró. Y lo demostró. Y dice que el pueblo volvió de nuevo. Volvió de nuevo el pueblo. Y empezaron a traer los diezmos de nuevo. Y empezaron, ¿por qué? Por la presión. Y esto es importante. Por la presión que le estaba haciendo Nehemías. Tienen que traerlo. Pero no había convicción. Y si nosotros unimos a Nehemías con Malaquías, nos podemos dar cuenta de que Malaquías nos muestra que después de Nehemías, el pueblo dejó de diezmar y dejó de ofrendar y dejó de dar las primicias. Y dice y dice Malaquías, vosotros, el pueblo, la nación, toda me habéis robado. ¿Quién está hablando acá? Jehová. Ya no es Nehemías, es Jehová. Y le dice al pueblo, ¿en qué te hemos robado? ¿Robará el hombre a Dios? Y dice Malaquías que Dios le dijo, ustedes me han robado. Los diezmos y las ofrendas son mías. Son mías. No la han traído más. ¿Y ustedes conocen lo que pasó después? Sí, lo conocen. Dice, maldito soy con maldición, dice Malaquías. Y durante 4 siglos después, ni un profeta se levantó en Israel. Son lo que nosotros conocemos como los 400 años de silencio. Fue una época terrible para Israel. Dios se olvidó de Israel. Fue terrible lo que pasó en Israel. Lo conocemos por medio de los libros históricos de los macabeos. En esos libros del Deuterocanónico que aparecen en la iglesia, en la Biblia católica. Los libros del Deuterocanónico. Ahí conocemos lo que pasó. Fue horrible, fue una decadencia social, política, religiosa, moral, de todos los tipos. Fue una crisis lo que pasó en Israel en ese tiempo. 4 siglos duró esa crisis. ¿Por qué? Porque el pueblo de Dios se creyó fuerte. Y hay veces, hermanos míos, que nos creemos fuertes porque el pastor o el líder me hace fuerte, me ayuda. Siempre, me recuerdo hace muchos años, le dije a una hermana, los cristianos no pueden entrar al cielo con muleta, tienen que entrar por sus propias fuerzas. Y muchos cristianos, uno tiene que estar empujándolo y tenemos que estar animándolo. Pero anímate, levántate. Bueno, sí, voy a empezar a ir de nuevo, pero no sé, de repente la semana que viene. Estas personas son cristianos con muletas. ¿Necesita Dios personas con muletas? No. En la obra misionera no se acepta ningún paralítico ni nada. ¿Por qué? Porque te conviertes en un estorbo. Y estoy hablando del punto de vista espiritual. Entiéndanse.
Hay personas que hoy están arriba y mañana están abajo. Esas personas no le hacen falta a Dios. Por eso Dios ha mandado este tiempo ¿de qué? De apostasía a la iglesia para definir quién es quién. Y estamos a tiempo para definirnos quiénes somos. Estamos a tiempo para definir, porque el que se define, ese persevera hasta el fin y ese será salvo. Aprendamos mucho. Gracias le doy a Dios por esta enseñanza, simple enseñanza, pequeña enseñanza de Nehemías. Pero cuánta falta nos hace. Nos ha preparado para el futuro y tenemos que tenerla siempre presente para el futuro. Muchas gracias y Dios le bendiga.